Bueno, amados, es una alegría nuevamente compartir otro día del Señor con todos ustedes, poder estar compartiendo la palabra de Dios. Quisiera, si me pueden acompañar, al capítulo 8 del libro Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 8. Este es el segundo mensaje que vamos a dar sobre este texto. Vamos a hacer un brevísimo repaso. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Así que, bueno, hermanos, quisiera hoy, de la misma manera que Samuel hizo en su momento, citar el versículo 9. Dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
Así que hoy, amados hermanos, mi intención es hoy protestar delante de todos vosotros y decirles cómo les puede llegar a ir si imitan este ejemplo. Es recordarles que aunque seamos tosudos en nuestros caminos, que aunque seamos negligentes en el uso de nuestra libertad, en el uso de la libertad que tenemos ahora que somos cristianos, no vas a estar libre de las consecuencias de tus malas decisiones. Y cuando clames al Señor, en la angustia, en la agonía, cuando pruebes la cucharada de la sopa que te quisiste tomar, en ese momento te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no pueden volver atrás, que ya hay decisiones, que ya hay situaciones que son irreversibles. Muchas sí pueden ser hechas nuevas en Cristo, pero hay cosas que no van a volver atrás. Hay decisiones, hay tiempo, hay personas, hay oportunidades, hay cosas que ya no pueden volver atrás. Por lo tanto, hoy quisiera protestar, quisiera reconvenirlos, quisiera recordarles, quisiera hacerles pensar en las consecuencias que puede tener andar en la dureza del corazón y no conformarse a la palabra de Dios. Pienso cuando leí este texto, este es el segundo mensaje que doy sobre este mismo texto. El domingo anterior hablamos sobre la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y hoy vamos a dar desde el versículo 10 al versículo 22. Les adelanto la conclusión. Si me pueden acompañar a Romanos 12, del 1 al 2. Yo pienso que hubo dos, en esta historia que les acabo de contar, hay dos malas decisiones que están tomando. Una mala decisión la está tomando Samuel, ¿sí? Porque él coloca a sus hijos, los coloca para que sean jueces sobre Israel. Y eso fue evidentemente una mala decisión, porque los hijos dice que se pervirtieron y que fueron sobornados, que permitían ser sobornados. Eso fue una mala decisión, ¿responsabilidad de quién? De Samuel, ¿no? Ahora, luego, a partir de esa mala decisión que Samuel toma, el pueblo reacciona de una peor manera. El pueblo en realidad se apalancó en la mala decisión de Samuel para ahora justificar algo que ellos querían en su corazón, algo que estaba mal, ¿no? Ahora, les adelanto la conclusión. Dice en Romanos 12, del 1 al 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo tendría que pensar en dónde estuvieron las fallas acá, en esta historia que estamos viendo, tanto en la decisión que toma Samuel como en la decisión que toma el pueblo, yo puedo ver que ellos se conformaron al mundo. Yo puedo ver que los hijos de Samuel, que Samuel los coloca a ellos como jueces en Israel, ¿qué hacen? Se dejaron sobornar por el pueblo. Es decir, ellos tenían que hacer un juicio, venían dos personas a resolver un conflicto y el juez tenía que mediar. Entonces, ¿qué hace el juez? Acepta un soborno por atrás de la mesa y falla a favor de uno, dejándose corromper. Ahora, esto nos habla del estado espiritual de Israel. La pregunta sería, ¿los hijos de Samuel, que se les dio tan grande responsabilidad, se conformaron al mundo o se separaron del mundo? Se conformaron al mundo. La palabra que aparece en el versículo 2, Romanos 12, 2, dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis es la palabra esquematizo. Es de donde viene la palabra esquema. ¿Está? Es decir, los hijos de Samuel
se adaptaron al molde, al esquema, a la conducta moral de los israelitas, porque si hay un israelita que viene a sobornar al juez, ese tipo es un corrupto. Pero para que haya alguien que se anime a venir a sobornar al juez, tiene que haber del otro lado, ¿qué cosa? Un juez dispuesto a ser sobornado. Porque si no, puede estar en una situación peor que antes. Si vos querés sobornar a un juez justo, ¿qué hace el juez justo? Inmediatamente falla en contra tuya. Si este tipo me quiere sobornar, es porque él es el responsable de todas las cosas. Es porque lo que está reclamando no le corresponde. ¿Se entiende? Entonces, pienso que los hijos de Samuel se conformaron al esquema, al molde de su tiempo. E Israel también. Israel viene y solicita un rey como las demás naciones. También eran presas del mismo problema. Ahora, ¿cuál fue el gran problema, el error que ellos tuvieron? Bueno, lógicamente, su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Y por eso es que ellos cedían, por eso es que ellos se conformaban. Ahora, es cierto que puede haber cristianos verdaderos que en algún aspecto se puedan también conformar al mundo. Cuando yo pienso, ¿por qué Samuel eligió a los hijos? ¿Qué pasó con Samuel? ¿Es un hombre que quería gobernar Israel y no podía gobernar su casa? ¿Cómo puede ser que Samuel se entere por los ancianos de Israel la conducta que estaban teniendo los hijos? Él no los vio venir, no sabía cómo eran los hijos cuando los colocó. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Por qué juzgó tan mal a sus propios hijos? Pone a sus hijos de jueces por Israel, pero él no es capaz de juzgar a sus propios hijos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué se equivocó? ¿Él era un apóstata como sus hijos? ¿Estaba en la apostasía igual que los israelitas? ¿O él era un cristiano verdadero, posiblemente afectado por la cultura de su tiempo? Y seguramente que sí. Lo que yo veo y lo que podemos ver es que hay dos aspectos en la vida de Samuel que los hemos mencionado, que posiblemente le juegan una mala pasada a él. Por un lado, el hecho de confiar en sí mismo. Imagínense, era el único juez de Israel después de 450 años que realmente provocó una especie de reforma espiritual por primera vez en 450 años. Imagínense si ese hombre no era un hombre virtuoso, no era un hombre que en algún punto tenía algunas cosas en las cuales él se podía apoyar, o no, en su propia prudencia. Pero sin embargo, y de hecho cuando uno mira la decisión que él toma, él dice, bueno, voy a colocar a mis hijos. ¿Y dónde los voy a colocar a mis hijos? Los coloca en Beerseba, en el sur de Israel. Él estaba en Ramá. Cuando los ancianos van a quejarse de lo que estaba pasando, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que dice el texto? En el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver. Ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Él estaba en Ramá, en el norte de Jerusalén. Y él decide colocar a sus hijos, y él hacía una vuelta donde él iba juzgando todo lo que sería la zona centro y norte de Israel. Pero en el sur no había quien juzgue. Entonces él, al estar viejo, él decide mandar a su hijo al sur, a Beerseba. Entonces él está en el norte y los hijos de él, que debieran tener un criterio similar al de él, ¿dónde están? En el sur. Y de esa manera, él puede, de manera estratégica, cubrir todo el terreno de Israel. ¿Les parece lógico la decisión que tomó Samuel? Bastante lógica, es razonable, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que él está poniendo a personas que no aman a Cristo, que no aman a Dios. Él está haciendo algo que mucha gente hace a veces, ¿no? Le da una responsabilidad a alguien para que esa persona se ponga las pilas, ¿no? Muchas veces han visto que hacen eso. Le decimos, bueno, no se está poniendo las pilas y bueno, vamos a darle la responsabilidad. A ver si se pone las pilas. Siempre pasa eso, pasa en los matrimonios, pasa con los hijos, pasa en el trabajo, pasa en todos lados. Se pone una persona, en vez de ponerlo a prueba, a ver cómo vas caminando, a ver qué es lo que vas haciendo, qué es lo que debería pasar, por ejemplo, en los noviazgos, ¿no? Es lo que debería pasar en los trabajos, es lo que debería pasar en las iglesias. Yo te pongo a prueba, te voy dando un poquito de confianza, a ver cómo te comportás. Pero donde veo algo que no me gusta, donde veo algo que está mal, afuera. Donde veo algo que no está mal, es afuera. Pero acá pudiera pasar algo así. En algún punto él confía en sí mismo.
Y en otro punto, él no es objetivo también. No está siendo objetivo. La pregunta es, ¿los ancianos de Israel se dieron cuenta que los hijos se dejaban sobornar y él siendo padre en su casa jamás se dio cuenta? ¿Nunca vio nada raro en los hijos? Los padres nunca no ven nada raro en los hijos que los ven todo el tiempo. Otro aspecto de su orgullo que pudiera haberle jugado una mala pasada es que él era el único hombre en Israel. Y cuando uno mira la vuelta que él daba para juzgar a todo Israel, y era un hombre que estaba mucho tiempo fuera de su casa. Su ministerio, su tarea, requirió que él esté mucho tiempo fuera de su casa. ¿Y qué es lo que pasa cuando un marido está mucho tiempo fuera de su casa y no está corrigiendo a los hijos? No está asegurándose de que los hijos vayan en el camino del Señor. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se van a desviar los hijos. Imagínense que se pueden llegar a desviar uno haciendo eso. Imagínate si no lo hace. Se pueden desviar haciéndolo. Imagínate, ¿por qué se podían desviar? Y porque podés estar todo el día con ellos, pero dándoles un mal ejemplo. Entonces, como le estás dando un mal ejemplo, como estás borrando con el codo lo que escribís con la mano, y también los vas a desviar. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, el tiempo no es el único factor, pero es un factor muy importante. ¿Sí? No es el único factor, pero es un factor muy importante. Y aparentemente, Samuel era un hombre que podía dar con su ejemplo, pero evidentemente algo pasó, no sabemos, no podemos culparlo a él, pero seguramente alguna influencia ha tenido, algo ha faltado, digamos. Él no es culpable de lo que los hijos hacen, nadie es culpable cuando sus hijos son adultos y toman decisiones, pero evidentemente alguna responsabilidad los padres tienen, no pueden decir yo no tengo nada que ver. Entonces todas estas situaciones, esa confianza en sí mismo, esta falta de objetividad, esta falta de criticidad, hizo que él tome la mala decisión de poner a los hijos, y los hijos se desviaron. Y los israelitas aprovecharon la situación y solicitaron un rey como las demás naciones. La pregunta es, ¿Dios le iba a dar un rey a Israel? ¿Estaba predeterminado en la voluntad de Dios que Dios les diera un rey a Israel? ¿Sí o no? La respuesta es que sí. Dios les dijo que les iba a dar un rey, ¿de dónde? De la tribu de Judá, ¿no? El problema es que ellos querían un rey miren el tipo de rey que ellos querían. Al final de todo, dice, en el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Primera de Samuel 8:19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ellos querían un rey que los obedezca a ellos. Miren qué ilógico que puede llegar a ser una persona, ¿no? Miren qué tonto que puede llegar a ser uno cuando está enceguecido por el orgullo, cuando en su corazón no ama a Dios. Miren qué tonto que puede llegar a ser uno, pensando que un rey se va a dejar gobernar por un súbdito. ¿Cómo es eso? ¿El rey va a hacer lo que los súbditos le digan? ¿O los súbditos van a hacer lo que el rey diga? Es muy tonto pensarlo. Pero así de tonto puede llegar a ser una persona que es obtusa en su espiritualidad, que piensa y que desconecta las consecuencias, la forma de actuar con las consecuencias que tiene. Lo que te pasa es directamente proporcional a lo que haces o a lo que no haces. Hay cosas que debieras hacer y no las haces y vas a tener consecuencias. Y hay cosas que debieras hacer que no debieras hacer y las haces igual y vas a tener consecuencias. ¿Se entiende? Eso es así. Entonces, amados, yo os protesto hoy, yo les digo hoy y les ruego, como dice el apóstol Pablo, no se conformen a este mundo y comprueben constantemente la voluntad de Dios. ¿Cómo se comprueba la voluntad de Dios? Bueno, comprobar, la palabra que está usando acá Pablo, comprobar, es la palabra dokimazo. Tiene dos implicaciones. Una es la idea de probar y demostrar el valor de algo, como si, por ejemplo, poder probar que el oro es oro, poder probar que la plata es plata, a través de una prueba física, someterlo al fuego, someterlo a la presión, someterlo a la temperatura. Y después la otra idea es la de
la capacidad de evaluar y probar un valor cuando lo vemos. O sea que sería la idea de probar algo y también la idea de aprobar algo, como quien examina, como quien toma un examen. Esa es la idea. Cuando vos tenés que comprobar la voluntad de Dios, tenés que poner la prueba. Pero además luego también la idea de que tiene que estar aprobado, como si fuera un examen. Hay una cierta cantidad de cosas que se tienen que cumplir y si se cumple está aprobado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, eso requiere conocer la voluntad de Dios revelada. Requiere conocer la palabra de Dios, pero además requiere poner la prueba, someterla en tu propia vida. Si no estás siendo fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Yo, si fuera vos, no pensaría que es Dios el que me está mandando a que lo haga. Si no soy fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Yo pensaría, más vale, en ponerme a prueba a mí mismo. Pensaría en ver si apruebo o no apruebo, conforme a los estándares de la palabra del Señor. Vería mis frutos para ver si son frutos aprobados o no de un cristiano, de un creyente verdadero. Y si no, entonces en vez de en vez de pensar qué podés hacer, tenés que empezar a pensar qué tenés que dejar de hacer. Tenés que empezar a pedir consejo. Tenés que someterte para ser corregido. ¿Sí? Vemos acá ellos desechan a Dios, desechan la palabra de Dios y desechan a Samuel, que es el hombre que Dios había puesto. Es decir, desecharon todo lo que pudieron para tratar de imponer su propia voluntad, pensando que el súbdito le va a imponer cosas al rey, una estupidez. Pero así de tonto podemos llegar a ser. Amados, y vos decís, no, pero yo soy un creyente verdadero, yo no soy como los israelitas apóstatas. Bueno, pero pudiera ser como Samuel, un hombre que conocía la palabra de Dios. ¿La conocía? Sí, la conocía. Pero ¿cuál es el problema? Su orgullo lo encegueció. La idea de pensar que todo dependía de él, o que mucho dependía de él, o que toda esa reforma, y pueden decir, pero yo quiero cosas buenas. Yo quiero cosas buenas, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos querés hacer lo bueno, tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser para la gloria de Dios, pero además tiene que ser a la manera de Dios. Vos querés ayudar a un hermano que está en necesidad, hacelo, pero no podés robar. ¿Se entiende? Lo que querés es bueno, pero tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, es necesario someternos a la palabra de Dios, someternos a cristianos más maduros que nosotros. Es necesario ponernos a prueba. Y tenemos que entender que acá, en este texto de Romanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y esto justamente, hay un pastor y teólogo que se llama Bernard Magui. Él dice, te ruego, es el lenguaje de la gracia, no de la ley, no de los truenos desde el monte Sinaí. Moisés ordenó, pero Pablo exhorta y ruega. Entonces, amados hermanos, lo que debiera quedarnos luego de que escuchemos el mensaje de hoy es que tu razonamiento puede ser muy bueno, puedes tener muy buenas intenciones, hasta debe ser estratégico seguramente. Estarás pensando en los recursos que tenés, cómo administrarlos. Bueno, yo estoy en el norte y mi hijo está en el sur. Vamos a cubrir todo el territorio porque queremos llevar una reforma espiritual, ¿no? A todo Israel. ¿Es razonable lo que estás pensando? Seguramente que sí. Pero ¿cuál es el problema? Que no es suficiente. ¿Y el conocimiento de la palabra de Dios es suficiente? Es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no, vas a estar informado, vas a tener buenas intenciones, pero no lo vas a poder hacer. Porque para eso se necesita la aprobación de Dios. Cuando algo no es conforme a la voluntad de Dios, no esperes que Dios te ayude. No esperes que el Espíritu Santo te libre de todas tus propias maquinaciones que vos mismo te trazaste. Porque nuevamente, estamos llenos constantemente de maquinaciones, ¿no? Uno a veces teme que cualquier decisión que pueda tomar termine mal, ¿no? Siempre pensamos que puede terminar mal. Y hay muchas cosas que a veces nos hacen dudar de cuál es la voluntad de Dios. Bueno, comprobala. ¿Por qué no pedís consejo? ¿Por qué no te asegurás de que lo que estés pensando esté punto por punto aprobado? ¿Se entiende? Un filtro importante es la palabra de Dios.
Pero otro filtro muy importante es consultarle a otro hermano más maduro que vos. Es así de simple. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona no quiere que Dios gobierne en su vida? Y no lo va a poder hacer. De hecho, cuando uno mira esto, a veces uno está tan metido en esa forma de pensar que aunque lo tengas a Jesucristo, miren esto, me encanta esta idea. Jesús, antes de ser capturado por los romanos, después de que Judas le da el beso, le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es decir, Jesús, en esa imagen, lo que yo veo, y muchos otros teólogos ven, yo no soy un teólogo, soy un amateur, digamos, pero los teólogos profesionales lo que ven ahí es una última exhortación de Jesús a Judas. Le está diciendo, con un beso entregás al Hijo de Dios. Yo no soy un maestro, porque Judas lo saluda, salve maestro, le dice. Y Jesús le dice, lo último que le puede decir, con un beso entregás al Hijo de Dios, es una última exhortación. Es la última que va a escuchar y desgraciadamente no la va a poder oír. Y lo mismo pasa con Samuel acá. Dios le dice, dale rey, pero protestá solemnemente. ¿Y qué va a hacer? Samuel va a protestar una y otra vez. Y lo último, en su última protesta y exhortación, los israelitas contestaron en el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y muchos pueden estar de esa manera. Tal vez no quieran oír en todo. No es que no oyen, pero hay algunas cosas en las que no querés oír. Entonces, tienen que pensar, amados hermanos, ¿por qué pasa eso? Y porque estando habituado a hacer el mal, ¿podés hacer el bien? No se puede. Entonces hay límites. Hay un límite y hay un tiempo en el cual, aunque lo tuviera el mismísimo Jesucristo delante tuyo, llamándote al arrepentimiento, ya no hay vuelta atrás. Porque ya cruzaste todos los límites. Ya llegaste demasiado lejos. Ya hay muchas cosas que dejaste pasar. Hay muchas cosas, pasó mucha agua abajo del puente y ya el puente se va a caer. Aunque lo tengas a Cristo o a Samuel delante tuyo rogándote, no te conformes a la palabra, no te conformes al mundo. Interesante también, en Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Para los griegos, para los romanos de cultura griega, el cuerpo no era algo con lo que uno podía agradar a Dios, digamos. ¿Se entiende? Porque para ellos todo aquello que era físico y corporal era algo malo. De hecho, la resurrección la veían como algo malo. ¿Cómo puede ser que una persona quiera volver a tener un cuerpo físico si ya fue despojado de él? Pero Cristo, en boca de Pablo, dice, presenten vuestros cuerpos, porque es sacrificio agradable a Dios. Miren, es una forma de pensar completamente diferente a la del mundo. En el mundo de ese tiempo jamás pensaban que podían ofender a Dios con lo que hicieran con sus cuerpos y por eso hacían cualquier barbaridad. Pero Pablo dice, presenten vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios. Eso es, presenten vuestra vida. Presenten vuestra vida en sacrificio santo y agradable a Dios, no conformándose a este siglo. No adopten el esquema de este siglo. Comprueben la voluntad de Dios antes de hacerla. Pongan la prueba, testeala. Si todos los testeos que estás haciendo te dan negativo, es negativo. No pienses que puede ser positivo. Si punto por punto en la evaluación hay muchos puntos con los que no cumplís, no pienses que estás aprobado, porque no estás aprobado. ¿Se entiende? No estás conformado a la voluntad de Dios. Esto le puede pasar a cualquiera, incluso a un hombre tan maduro como Samuel. Y ahora quisiera ahondar rápidamente y brevemente en la segunda parte. Entonces Samuel toma una mala decisión, los israelitas se apalancan en esa mala decisión para tomar otra y pedir un rey como las demás naciones. Y ellos estaban ilusionados, ¿no? Amados hermanos, el pecado y la vida lejos de Dios destella mucho y parece que está llena de oportunidades, ¿no? Hasta pudiéramos llegar a pensar de manera tan ilógica como la que pensaron ellos. Nuestro rey va a hacer nuestras guerras, ¿no? ¿Vos le vas a decir a él a dónde tiene que ir a pelear? ¿O él te va a decir a vos todo lo que... Y miren todo lo que pierden. Amados, se pierde muchísimo por querer vivir de espaldas a Dios, por querer vivir en tu propia ley, en tus propias leyes, en tu propia regla. Se pierde muchísimo.
Dice 1 Samuel 8:9, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El Salmo 106:15 dice, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. El versículo 11, del 12 al 10, Samuel es un hombre, miren que es un hombre fiel, él no rehusó anunciar todo el consejo de Dios. Es lo que nos dice el versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros a su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de 1000 y jefes de 50. Hasta ahí nomás. Lo primero que perdían los israelitas con pedir un rey humano, un rey según su voluntad, era que este rey les iba a vivir constantemente reclutando a sus hijos para el ejército. Y esto nos lleva un poco a pensar un poco en la teoría del Estado, ¿no? El Estado por vocación, los Estados por vocación son totalitarios. Es decir, acá vamos a ver que, si leemos este texto, vamos a ver mucho la palabra tomar. El Estado y los sistemas de gobierno toman de las personas. ¿Qué toman? Bueno, toman lo más preciado que un matrimonio puede dar, que son los hijos. Y vos decís, bueno, ¿los toma para cuidarlos? No, los toma para mandarlos a la guerra. O sea que no es que van a hacer, el rey va a hacer las guerras que vos querés, vos vas a hacer las guerras que él quiera, y de hecho no vos, tus propios hijos. Y esto es un problema, porque hoy hay muchas alternativas, pero para un israelita y para la gente del mundo antiguo, perder a tus hijos significaba también tu propia muerte, porque cuando vos envejezcas, ¿quién te va a ayudar? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no solamente perdés a tu hijo, vos también vas a perder tus propias posibilidades de subsistir. Ahora, ¿por qué menciona explícitamente a los hijos y no a los esposos, por ejemplo? ¿Por qué menciona explícitamente a los hijos y no a los esposos? Algunos explican que es porque se convirtió en política de gobierno educar a los hijos varones en disciplinas militares cuando todavía estaban bajo el amparo de los padres. ¿Está? Entonces, van a tomar los hijos de las personas y van a haber reclutamientos masivos para mandarlos a la guerra. Otro punto que vamos a ver del versículo 12b, sería la mitad, al versículo 13, es la planificación central del trabajo. Los gobiernos y los estados no solamente están para dominar, para enseñorearse, para mandar a la guerra y para proteger lo que a ellos les parece que hay que proteger, sino que también además quieren determinar lo que las personas tienen que hacer con sus vidas. ¿Está? ¿Qué es lo que dice del versículo 12b al 13? Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Todo pensado en las necesidades del monarca, no en lo que las personas quieren hacer. ¿Se entiende? Si la persona pierde la libertad de hacer aquello que mejor le guste o que más le salga o aquello que quiere, y de pronto tiene que hacer lo que el monarca diga que hay que hacer. Si él te dice que sos mujer y él dice que vas a ser perfumadora y vos querés ser costurera, modista, lo que sea, olvídate. Vos vas a ser perfumadora porque no te está preguntando lo que vos querés hacer. Te está diciendo lo que vos tenés que hacer. ¿Sí? Te está diciendo lo que vos tenés que hacer. No te está haciendo una sugerencia. Te está mandando a que lo hagas. Vos no querés arar los campos, bueno, qué mala suerte, porque él dice que tenés que arar los campos. Entonces, vemos que hay reclutamiento militar, vemos que hay planificación central del trabajo.
Es decir, va a imponer servidumbre generalizada en la sociedad. Se va a enriquecer a costa del esfuerzo ajeno y va a procurar el bienestar material de las personas de su confianza y principalmente de sí mismo. El tercer aspecto negativo que tiene esto, pedir este tipo de reyes, es que son personas que en vez de darte te van a quitar. Es el usufructo de la propiedad de los siervos. Eso va del versículo 14 al 17. Se menciona una cuestión negativa que es muy importante. Lo que el rey desea, el rey lo adquiere. No se dice nada acerca de que el rey pague algo a cambio por las tierras con las que se queda. No está diciendo que él está dando algo a cambio. Miren lo que dice. 14 al 17. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Es decir, él toma de lo tuyo y decide a quién se lo da. Vos decís, bueno, pero eso es todo. No, eso no es todo. Porque va a tomar lo mejor y además otra cosa, va a diezmar vuestro grano y vuestras viñas para dar a los oficiales y a los siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Es decir, acá estamos viendo una imposición del 20% de los impuestos. ¿Por qué? Porque los israelitas ya tenían que dar un 10% para la subsistencia de la tribu de Leví, pero además ahora un 10% más para la subsistencia del rey. Ahora, yo les digo una cosa, hoy, si yo tuviera que pensar un poco, este sistema de gobierno, en cierta medida, continúa vivo. ¿Por qué? Porque el presidente es una figura del rey, del monarca, y los legisladores que tenemos provinciales y locales son una figura también de la aristocracia, ¿no? De la oligarquía, que son los que dictaminan las leyes. O sea, nuestro sistema de gobierno también se basa en algún aspecto, en algún sentido, en esta misma figura. Pero es mucho peor. El sistema que tenemos hoy nosotros en realidad es mucho peor. ¿Por qué? Porque como máximo un rey te puede cobrar un 10%, que es lo que estamos viendo acá. Uno de los legados que nos trajo la Revolución Francesa justamente fue esa. Fue la de crear el concepto de ciudadano, es decir, ahora vos sos un sujeto de derecho que tenés obligaciones para con la patria. Antes los reyes antiguos, por ejemplo, como en el caso de Saúl, veremos, él solamente puede reclutar a los hijos varones, por ejemplo, que estén en edad de pelear. Y él lo puede hacer porque es una teocracia, es decir, es una forma de gobierno en la cual la religión está mezclada con las leyes civiles. ¿Está? La religión está mezclada con las leyes civiles. Entonces, el judío, él aceptaba la forma de gobierno que Dios le daba y él tenía que ir a pelear en nombre de Dios, digamos, para imponer una teocracia judía, por así decirlo, ¿no? Donde las leyes, por ejemplo, donde las leyes ceremoniales que no se cumplen pueden ser un delito. ¿Qué pasaba si un extranjero se ponía a vender en el día de reposo? Lo metían preso, lo podían llegar a matar, a lapidar. Era un delito lo que estaba haciendo. Está violando una ley religiosa. ¿Qué pasa si hoy una mujer se pasea sin velo por Arabia Saudita? La meten presa, porque está violando una ley religiosa y le cae el gobierno civil encima. Estás violando una ley contra Dios y contra el Estado, vamos a decirlo así. Ahora, la Revolución Francesa lo que trae básicamente es la idea de crear un concepto de ciudadano en el cual las personas tienen que tratar al Estado y a los símbolos del Estado como si fueran símbolos religiosos. Entonces, cuando uno escucha el himno, ¿qué hace? Te pones la mano en el corazón y te pones de pie, como si estuvieras delante de un rey, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, los palacios de gobierno, si yo no te dijera que ahí adentro está el presidente, vos tranquilamente podrías pensar que ahí adentro está el Papa, ¿no? Son palacios gigantescos que proyectan justamente una visión de majestad a la cual las personas se deben someter. En nuestra visión bautista, nosotros creemos que la religión está separada del Estado
y nosotros entendemos que este reino no es nuestro reino no es de este mundo, que las armas de nuestra milicia no son carnales y que nosotros debemos orar y procurar vivir quieta y reposadamente. Nosotros pensamos que eso debe ser así. Hay algunas otras visiones que enseñan otra cosa, por ejemplo, pero para nosotros eso es justamente de alguna manera como tratar de hacer más cómodo el cajón de un muerto. Es decir, tratar de meter una teocracia cristiana en el mundo para nosotros es un error, digamos. ¿Por qué? Porque es como agarrar y hacer más mullido el cajón de un muerto. En definitiva, esto va a ser destruido. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales y nosotros lo que creemos es que este mundo debe ser evangelizado, no conquistado por la espada, debe ser evangelizado. Eso es lo que nosotros creemos. Aunque es muy lindo vivir bajo un orden cristiano y sería lo mejor, pero la Biblia no nos dice que procuremos eso. No nos dice que debemos procurar eso, sino que debemos procurar, pero mediante la oración, orando por las autoridades que han sido puestas. Ahora, entonces, amados hermanos, esta es la forma que ellos establecen. Esto es lo que Samuel les dice, esto es todo lo que van a perder. Van a perder a sus hijos, van a perder la libertad de hacer con sus vidas, dedicarse a la tarea, al oficio que quieren, y van a pasar a ser siervos, y además van a salir perjudicados económicamente. El rey se va a llevar el 10% de todo lo que ustedes produzcan. ¿Qué hicieron los israelitas? Pero el pueblo, versículo 19, no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a los oídos de Jehová. Y esto, amados, es maravilloso. Esto es maravilloso. Hay algo acá que es maravilloso en Samuel, que es que cuando él no sabe qué hacer, se enoja, ¿qué hace? Va y ora. Él va y ora al Señor. Es lo que nos dice en el versículo 6 y 7. Y no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, versículo 6. Y dice el 7, y dijo Jehová a Samuel. Samuel oró al Señor y el Señor le respondió. Y luego que el pueblo rechaza el nuevo pedido que hace Samuel, la protesta que hace Samuel, pero el pueblo no quiso oír, dice el versículo 19, la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y bueno, todo lo que saben. Versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. ¿El Señor tiene oídos? ¿Qué les parece, amados? ¿El Señor tiene oídos? El Señor no tiene oídos, pero oye. Él escucha, Él está atento al pedido de sus siervos, al pedido de todos aquellos que quieren saber lo que tienen que hacer. Amados hermanos, Samuel se equivocó una vez, pero no se iba a equivocar dos veces. Él se equivocó una vez y no se iba a equivocar dos veces. Así que pienso que el gran problema que hubo con los israelitas fue el orgullo. Ellos, versículo 19, dice que no escucharon. No significa que no sabían que no estaban informados. Se informaron, pero decidieron no oír, no hacer lo que se les estaba diciendo. Versículo 19 nos muestra el segundo error de los israelitas, que es pensar que lo podían controlar. Amados, eso es lo que les pasa a todos. Cuando una persona decide, no quiere poner a prueba, no quiere aprobar, no quiere pasar por esa situación de aprobar su vida, lo que quiere hacer, la voluntad de Dios, no la quiere aprobar, normalmente lo que va a tener que hacer si quiere seguir adelante es no escuchar, y además tiene que estar convencido de que puede controlar las cosas. Los israelitas estaban convencidos de que ellos iban a controlar al rey, de que ellos le iban a decir lo que iba a pasar. Y generalmente lo que ocurre es que cuando alguien no se somete a la voluntad de Dios, porque en algún momento, en algún sentido él espera poder imponer su propio razonamiento, generalmente va a estar confiado pensando que la situación actual se puede mantener, y si cambia,
generalmente él puede o ella puede anticipar el cambio. Entonces, en realidad, yo sé que las cosas pueden cambiar, pero yo ya sé para dónde pueden cambiar. Y esa es la falsa sensación que cualquier persona tiene que no haya comprobado la voluntad de Dios. Está la confianza, la sensación de que vos podés controlar las cosas y de que si sabés que las cosas pueden cambiar, tenés una idea para dónde va a cambiar. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la providencia está en las manos de Dios. Vos no tenés ni idea qué es lo que va a pasar dentro de 10 segundos. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo mejor de todos, amados? Comprueben la voluntad de Dios. Comprueben la voluntad de Dios. Conozcan su palabra. Recurran a Él en oración y pidan consejo. Sometan a prueba su propia forma de pensar. Sometan a prueba lo que quieren hacer o lo que quieren dejar de hacer para glorificar a Dios, para vivir para Él. Yo creo que Dios permitió esto para mostrar un contraste enorme, porque ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿No? ¿Por qué Dios permite que algo que Él no aprueba la deja a la persona que lo haga? ¿Por qué pasa eso? ¿Se han preguntado eso? Dios condena la petición de los israelitas, pero después decide dejarlos que continúen. ¿Por qué hace eso el Señor? Bueno, en sus hijos para que aprendan. Desgraciadamente muchos aprendemos así, muchos hemos aprendido así. El tema es que ese aprendizaje tiene un costo muy alto. Va a tener un costo muy elevado que va a modificar tu vida para siempre. Porque el tiempo no puede volver atrás. Las cosas que dijiste ya no las podés decir porque ya las dijiste. Las cosas que hiciste no las podés deshacer porque ya las hiciste. O sea, siempre va a ser a costa de perder. De perder y de deshonrar a Dios. Pero lo maravilloso, amados hermanos, es que hasta el último segundo la puerta está abierta y el Señor continúa llamando. El Señor continúa llamando. Esto es un mensaje de advertencia, pero también de mucha gracia de parte del Señor. Vemos en Samuel una actitud de alguien que no se quiere dar por rendido, de alguien que le quiere hacer entender a la gente que tienen que oír y que tienen que dejar de pensar que ellos pueden imponer y controlar la providencia. Dice Romanos 12, del 1 al 2, asimismo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, vuestras vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metanoia es la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos reyes que ellos eligieron eran reyes que venían por sus hijos. Venían por sus hijos y venían por su subsistencia. Pero Dios mandó a su hijo en sacrificio por nosotros. Él mandó a pelear a su hijo una batalla que ninguno de nosotros podía ganar. Dios, el Rey verdadero, Él mandó a su hijo. No manda a sus hijos a la muerte, Él mandó a su hijo a la muerte. Los reyes, estos reyes paganos o estos reyes incrédulos, someten a las personas y les dicen a qué se tienen que dedicar. Pero Cristo ha preparado obras de justicia para que todos nosotros hagamos, obras de justicia para que hagamos para su propia gloria. Y por último, estos reyes que mencionan aquí se quedan con la tierra y con lo mejor de los frutos del trabajo de sus súbditos. Pero Cristo, Él mismo ha dejado su lugar de gloria, su lugar glorioso, para venir a este mundo a hacerse hombre, para dar su vida, y no para quitarnos un pedazo de tierra de este mundo, para prepararnos un lugar, para que estemos con Él para siempre. Miren qué contraste tan maravilloso con nuestro Señor y Salvador, que es el siervo de Dios y es al mismo tiempo el único Rey. Clamemos a Él y sometámonos a Él. ¿No les parece dulce someterse al Señor, a un Rey tan bueno y tan glorioso como Él? Qué maravilloso que es someterse a un Rey así. Yo quiero someterme a Él y les invito, amados hermanos, a que también lo hagan. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, oh Dios. Venga tu reino, Señor. Clamamos, Señor, que se haga tu voluntad.
aquí en la tierra como es hecha en el cielo, de todo corazón, por completo, y lo más rápido posible, que se haga tu voluntad, Señor. Aquí estamos para someternos a ti, para comprobar tu voluntad, para ser examinados delante tuyo, para vivir en integridad, para no confiar en nuestros propios razonamientos, en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas. No esperamos, Señor, que tú pelees nuestras guerras, como hicieron los israelitas en su orgullo. Nosotros queremos servirte a ti, Señor, en todo lo que tú nos pidas. Ayúdanos, danos la fe, que podamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer aquello que ya sabemos, porque lo sabemos, Señor. Te pido que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para amar a nuestra esposa, para ser disciplinados en las medios de gracia, para ser humildes en las correcciones, para ser íntegros delante de nuestros hermanos. Danos tu Espíritu Santo, Señor, para honrarte de verdad y para dejar atrás toda desobediencia. Queremos vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.